Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 34. Hoy es el día 2, martes de español. Y esta semana la vamos a llamar sombra y luz. No la vamos a llamar luz y sombra porque vamos a priorizar la sombra. Entonces, ayer hicimos una pintura con luz natural, una luz de atardecer reflejada, incluso ni siquiera directa, que eso es increíble, donde las gafas de Dani proyectaban como una sombrita chiquitica y nos tratamos de fijar y comparar un poco lo que era la sombra proyectada a diferencia de la sombra de la forma cuando se aleja de la fuente de luz. Entonces eso fue muy chévere y hoy vamos a tratar de trabajar una sombra totalmente distinta. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Este es el segundo día de nuestra semana de sombra y luz y hemos escogido ese orden de las palabras porque normalmente en la historia de la pintura, y uno podría argumentar que en muchísimos de los lenguajes de la historia del arte, hemos priorizado la luz, entonces decimos luz y sombra. Y la luz siempre ha sido la más fundamental de las variables que nos proporciona la naturaleza para la expresión de todos esos lenguajes. Y eso es absolutamente cierto para muchísimas de las corrientes que ha habido en la pintura, particularmente todas aquellas que están ligadas con la naturaleza, que parten desde la naturaleza para después expresarse como realismo, naturalismo, impresionismo, postimpresionismo, incluso expresionismo. Entonces, para nosotros los pintores, la luz siempre ha sido una cuestión fundamental. De nuevo, si nuestro estímulo más grande es la naturaleza y existe una decisión de parte nuestra de tratar de, quizás no necesariamente representar con absoluta fidelidad lo que está ocurriendo enfrente nuestro, pero sí reconocer lo que sucede en la naturaleza y desde ahí dejar que eso tenga una afectación sobre lo que nosotros vamos a hacer con nuestra pintura, pues entendemos que la luz es una cosa fundamental. Yo ayer les decía y semanas atrás también les he comentado que cuando uno entiende que uno es un pintor de representación, que está trabajando desde la naturaleza, a quien le interesa como el naturalismo en alguna medida, nosotros lo que estamos pintando es luz, lo que estamos pintando es cómo la luz deja que nosotros tengamos esa experiencia visual de ese objeto y cómo a través de esa experiencia visual que tenemos, a través de ese estímulo visual, nuestro cerebro reordena toda esa información y todo ese estímulo y hace que entendamos que los objetos que ocupan espacio en este mundo pues tienen un volumen, son tridimensionales. Y esa tridimensionalidad es la que nosotros queremos tratar de traducir y reinterpretar en pintura. Ese no es el fin para toda la pintura, obviamente. Ese es el fin para un grupo de pinturas dentro de todo lo que ha sido el desarrollo de la pintura durante siglos, pero pues ese es un interés grandísimo en mi pintura y obviamente siempre me he interesado por cómo entender forma, cómo representar forma y si tengo un interés por la forma, pues el interés va también de la mano de la tridimensionalidad de la forma y del espacio que ocupa, que habita ese volumen. Entonces, no hay duda. Aquí no vamos a poner en duda el valor que tiene la luz en la ecuación que es pintura. Es quizás la variable más importante, más grande dentro de nuestro quehacer. Pero, uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa con la sombra? Y es una obviedad que el concepto de sombra no existe si no existiera el concepto de luz. O sea, van atados de la mano. Entonces podríamos argumentar que cuando hablamos de luz, pues es imposible no hacer una referencia a lo que está pasando en la sombra. Pero el argumento no es tan sencillo y voy a tratar de explicarlo. Durante siglos hemos priorizado la luz a tal punto que nosotros cuando modelamos la forma, modelamos luz. Lo que estamos realmente pintando es luz. Y hubo un espacio muy grande de tiempo en la historia de la pintura, siglos y siglos, donde la sombra podía resolverse de una manera súper económica, o sea, súper simple. Durante la manera de resolver sombra era simplemente dejar casi que la imprimatura, el tono que se hubiera puesto de imprimatura. Y la función de la pintura, entendida como materialidad, como cuerpo, ese cuerpo de pintura estaba dedicado a describir la luz que caía sobre la forma, a dar volumen a esa forma, pero lo que era sombra se podía sencillamente resolver con una imprimatura y con una capa de pintura con un color muy transparente y listo.
Esa noción de sombra, yo estaba explicando ayer, ha cambiado muchísimo, cambió muchísimo durante el paso de los siglos y en particular, digamos, en el siglo XIX y XX, pues tuvo como su mayor transformación y obviamente eso va de la mano que los artistas en vez de quedarse en su taller y hacer cuadros de caballete dentro del taller y hacer como unas reinterpretaciones de la naturaleza o pensar que la función del artista era simplemente recoger toda la información de la naturaleza, pero representarla, presentar como el carácter divino de la naturaleza, entonces para eso tenía que haber como una reinterpretación. Los artistas en el momento en el que pisan el mundo exterior y se dan cuenta de que la forma natural como la luz afectaba a todo su entorno, pues era también naturalmente bella. Entonces, cuando existe ese deseo por representar lo que está ahí enfrente, sin querer, digamos, pasarlo por una filosofía específica donde se trataba de destilar la información que había de la naturaleza para presentar solo lo más bello, solo lo más divino, sino que las cosas se presentaban tal como son. Bueno, y eso, ese tal como son, pues no quiere decir nada en particular, ¿no? Eso tiene mil maneras de interpretarse. Pero cuando el artista, digamos que sale pongámoslo que sin prejuicios, a mirar cómo la luz natural realmente afectaba todo lo que bañaba y su deseo ahora se convierte en tratar de asir eso, de ser fiel como a eso que ocurría en la naturaleza, entonces todo cambia, todo cambia, porque ya no es una imposición que se le daba a la naturaleza desde el taller del artista, desde la filosofía de pintor. No, ya era simplemente un acto de observación y de traducción de esa observación mediante un acto pictórico. Entonces, a partir de eso, pues está el naturalismo que empiezan a hacer después de ese neoclasicismo y ese romanticismo, ese naturalismo que después se va también, digamos, deformando en lo que es impresionismo, que se va deformando después en postimpresionismo, que se va deformando en modernismo y digamos que ahí la noción de luz se transforma por completo, se reinterpreta por completo. Y de la mano de esa reinterpretación de luz, pues también va esa reinterpretación de la sombra, porque el hecho de que nos hayamos salido del taller y hayamos querido ver cómo las cosas se afectan naturalmente, pues quería decir que de un momento a otro, en el siglo XIX, en el siglo XX, teníamos acceso a muchísimos más pigmentos y a decir, uy, ahora esa sombra que antes yo entendía como algo oscuro, como algo vago, como algo vacío de información, ahora esa sombra pues se estaba redefiniendo en el sentido en que estaba repleta de color y repleta de matices y repleta de cambios también tonales dentro de esa misma noción de sombra. Entonces ese concepto tenía que reescribirse de alguna manera. Entonces ayer decía que vamos a tratar de concentrarnos en distintos aspectos de la sombra. No quiere decir que vamos a tocar todos los aspectos de sombra durante esta semana porque es absurdo. O sea, mi invitación es que ustedes también empiecen como a tratar de entender cómo es que pueden redefinir el concepto sombra, pero los pocos intentos que vamos a hacer dentro de esta semana en donde además quisiera yo que hubiera como todavía esa relación luz-sombra, no que solo fuera como una figura contraluz, como la que pinté de Dani como en la primera semana, sino que quisiera que dentro de la forma también hubiera como una especie de coreografía de luz y sombra, donde la forma realmente se esté presentando a nosotros, ante nosotros, debido a esa luz. Yo quiero que exista esa noción de luz, pero que también seamos conscientes de que lo que está ocurriendo dentro de la sombra, de que la manera como la sombra se está presentando a nosotros es igualmente importante. Entonces ayer hablaba que podíamos comenzar con un ejemplo súper sencillo y es de sombras que se proyectan. Las sombras que se proyectan son muy distintas en su naturaleza a la sombra que ocurre cuando la forma se aleja de la luz, de la fuente de luz. ¿Listo? Eso es como lo más importante para entender inicialmente. Las sombras que se proyectan sencillamente son las sombras que una forma proyecta sobre otra. Pero, y aquí venía la parte chévere que decía ayer, y es bueno recalcarlo, que hay dos aspectos fundamentales sobre esas sombras que se proyectan. Normalmente nosotros somos conscientes del primero, pero no somos tan conscientes sobre el segundo. Entonces el primero es que obviamente la sombra que se está proyectando tiene que ver con la forma que la proyecta. Es decir, ayer estaba pintando el marco de las gafas de Dani y pues la sombra que se proyectaba sobre las mejillas de Dani pues hacía eco de la forma de la curvatura de ese marco de las gafas. De esa forma depende la forma que se va a proyectar. Eso sí es súper sencillo de entender.
Pero normalmente nosotros paramos ahí, nosotros pensamos, listo, lo único que tengo que decir es que esta es mi forma y la sombra que se proyecta, pues sencillamente tiene que ser fiel a esa forma, pero no es tan sencillo. Lo que sucede también es que la sombra que se proyecta tiene que conformarse a la forma sobre la que está proyectada. ¿Listo? Y ese es un poquitico más difícil. Porque cuando pensamos, listo, si hay una sombra que se está proyectando en el suelo, imaginémonos nosotros proyectando nuestra sombra sobre el pavimento, pues claro, vemos una imagen sí distorsionada, pero una imagen que habla del ángulo de esa luz y de cómo nuestra forma está viéndose proyectada sobre un plano. Pero ese es el asunto, sobre un plano. Cuando la forma se proyecta sobre otra forma que es orgánica, esa sombra proyectada no solo va a hablar de la forma que la está proyectando, sino que también dentro de su recorrido va a hablar de la forma sobre la que está proyectada. Y eso es importantísimo, porque entonces lo que antes era un simple trayecto de una sombra que nos estaba hablando de, sí, por ejemplo ayer un marco de unas gafas, también tiene cambios pequeñitos, o sea, unos cambios de plano pequeñitos, pequeñitos, que también están, por ejemplo, ayer hablando de las mejillas y del pómulo, de la estructura en la cabeza de Dani. Entonces, eso es lo más importante, que cuando nosotros empatamos, sí, el objeto que está proyectando esa forma y entendiendo que la sombra que se va a proyectar tiene que ser fiel a la forma de ese objeto, pero también entendiendo que ese objeto se va a proyectar y va a recorrer una forma, si nosotros podemos empatar la estructura de esa forma con el diseño de la forma proyectada, entonces ahí es donde va a adquirir muchísima fuerza, muchísima fuerza. Aquí les voy a poner un ejemplo, pero es un ejemplo que utiliza trayectos de luz para explicar esto de una manera súper, súper sencilla. En estas pinturas de Sargent que hizo cuando estuvo en Venecia ahí un tiempo, él hizo un poco de interiores venecianos ahí muy chéveres, hay un haz de luz que entra por la ranura de una puerta entreabierta. Y eso es algo que Sargent pintó en varias de esas pinturas. Este pequeño haz de luz me gustó muchísimo. Y es un haz de luz que puede venir pues, de una ventana, una puerta, cualquier forma que obstaculizaba la luz que está ligeramente entreabierta. Entonces es fácil entender que ese haz de luz está presentándose entre nosotros de una manera en que describe el piso, la perspectiva de ese piso, ¿no es cierto? Tiene que recorrer ese espacio, tiene que recorrer ese plano que es el piso. Pero si ahora lo hacemos un poquitico más complejo y pensamos en este Sorolla, en esta pintura de Sorolla, nos damos cuenta que ese haz de luz ahora no solo tiene que recorrer ese plano, sino tiene que recorrer y conformarse a todas esas formas que tiene enfrente. Entonces, ese trayecto de luz se convirtió en algo muchísimo más complejo, porque no es simplemente decir sí, hay una rayita de luz que es súper bonita obviamente en el cuadro de Sargent, sino que ahora esa luz también va a tener la función y la obligación de representar forma, de recorrer toda esa forma. La luz físicamente tiene que atravesar toda esa forma. Cuando ese tipo de cosas pasan, nosotros podríamos, en vez de imaginar la luz como algo realmente inacible, podríamos imaginar que tenemos como una brocha gigante y estamos pintando sobre la forma del trayecto de luz y estamos recorriendo esa forma. Entonces imaginémonos cómo se va a sentir esa brocha que va pasando pintura sobre la forma. Y ese es el recorrido que está haciendo la luz. Nosotros cuando pintamos deberíamos tener esa noción del aspecto físico de la luz. Eso nos ayudaría muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la sombra? Exactamente lo mismo. Tenemos que ser súper conscientes de que la sombra, y en particular cuando se están proyectando todas estas sombras, ella también hace esos recorridos sobre la forma. En esta pintura de Fer hoy es muy chévere porque tenemos momentos que, aunque no son tan complejos como esa pintura de Sorolla, tenemos una ventana como nuestro foco y hay unos planos de luz mucho más grandes, no es ese haz de luz delgadito. Esa luz tiene la responsabilidad de recorrer la forma de Fer. Una de las cosas así súper chéveres que está pasando en esta pintura es que existe un recorrido, pero que el recorrido no está demarcado y no tiene unos límites tan evidentes como si los tienen otras sombras que están proyectadas dentro de la imagen. Entonces, sí se sigue una misma direccionalidad porque pues la luz va en una sola dirección, pero ese recorrido que hace sobre la forma, sobre el cuerpo de Fer, es mucho más orgánico y mucho más difuso que cuando se está proyectando un marco de la ventana sobre la pared.
Entonces, el carácter de esas dos sombras proyectadas es súper, súper distinto. Y lo más lindo que pudo ocurrir para esta pintura era saber que eso de lo que hablábamos hace unos minutos, donde se resignifica esa sombra, era una cuestión importantísima para hoy, porque incluso para mí había más cambios de matices dentro de la sombra que lo que había en la masa de luz. En este momento, cuando estoy refiriéndome a eso, me acuerdo de esta pintura de Sorolla también, donde ese tronco en sombra es una absoluta gloria, o sea, la manera como logra hablar de toda la luz reflejada, o sea, la luz del cielo que está rellenando la sombra y la luz que rebota sobre la playa y rellena los planos bajos de la forma es increíble. O sea, la sensibilidad de Sorolla para ese tipo de cosas no tiene comparación alguna con ningún otro pintor, yo creo que en la historia del arte. Mi Fer es un esfuerzo muchísimo más pesado porque yo tengo las manos re pesadas que la pintura de Sorolla, pero digamos que la experiencia es en cierta medida la misma, o sea, el reconocimiento de todo lo que está sucediendo en esa sombra es más o menos lo mismo. Eso es lo que vamos a hacer esta semana, vamos a priorizar esos recorridos de sombra. Para eso, pues vamos a necesitar que obviamente también estemos pendientes de lo que está pasando con la luz, pero por ahora, por esta semana, vamos a dejar que la sombra ocupe ese primer puesto en el podio para que seamos un poquitico más conscientes de ella. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana, donde vamos a tratar de utilizar otro ejemplo. De nuevo, van a ser ejemplos más o menos similares, pero donde van a ocurrir cosas pequeñitas que quizás nos ayudan un poquitico más a hacer lo más importante, que es atar luz, sombra a la estructura para que todo eso, todas esas tres cosas tengan muchísimo sentido y podamos representar volumen de una manera muchísimo, muchísimo más eficiente, muchísimo más veraz, muchísimo más sensible. Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.